No, al lado. Yo sé que estoy pasando con la barra, ¿no? Sí, o con clic. Bueno, muchas gracias por haber venido. Empezamos con la segunda sección de la jornada del día de hoy. Quien hablará primero es Rafael McNamara, que es doctor en filosofía, reciente doctor en filosofía por la UBA, docente de la Universidad Nacional del Comahue, integrante de la Deleuziana, director de la colección de la Ontología Práctica y miembro del comité editor de Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea. Su trabajo se titula Deleuze y la ontología práctica. Bueno, gracias, Choco. Bajo el nombre de Deleuze y la ontología práctica, mi idea hoy es presentar una discusión que se propuso, que se dio en las primeras jornadas de 2017, y una discusión que nos sorprendió un poco, que fue precisamente en torno a la pertinencia o no de pensar la filosofía deleuziana como una ontología, ¿no? Nosotros, de manera quizás algo acrítica, consideramos que era evidente que la filosofía deleuziana era una ontología, y en las jornadas del 2017 nos dimos cuenta de que había mucha discusión en torno al tema, y entonces, bueno, a mí me pareció interesante retomar esa discusión después de que me obligaron nuestros compañeros a pensar en el asunto, ¿no? Y eso me gustaría enmarcarlo también en una cuestión más general que me parece importante, que es justamente para pensar una filosofía argentina y latinoamericana, la importancia de la discusión con los pares, con nuestros pares. Muchas veces, sobre todo cuando nos dedicamos a un autor europeo, como es el caso de Deleuze, nos entretenemos mucho discutiendo solamente con interpretaciones del mundo europeo y anglosajón en general, y francés, y nos olvidamos un poco de nuestros pares argentinos y latinoamericanos. Entonces me gustaría traer para esa discusión el trabajo de un compañero argentino que justamente expuso en las jornadas anteriores. Retomando un poco el espíritu de lo que Silvia Schwarzkopf plantea en su libro Los Espantos, acerca de justamente la necesidad de una beligerancia. Incluso acá Julián, cuando habló del texto de Silvia Schwarzkopf en el dossier que le dedicamos en Ideas, habló de un salvajismo de la crítica necesario, digamos, para que eso sea como el caldo de cultivo a partir del cual una filosofía argentina y latinoamericana es posible, ¿no? Y esa discusión amistosa, pero discusión que puede ser feroz también, me parece que es algo de lo que se planteó en las jornadas anteriores, y bueno, por eso yo quiero hoy retomar. Si bien hay muchos textos que trabajan en el tema de Deleuze y la ontología, a mí me gusta particularmente un texto de un compañero que expuso en las jornadas del 2017, y que ese texto fue publicado en el libro que editaron Sol, Pablo y Ana, y que es ese que pongo ahí, que es el texto de Marcelo Antonelli, que se llama Deleuze y la ontología, que pueden encontrar en ese libro, que lo pueden bajar como todos nuestros libros. Y bueno, recomiendo mucho la lectura de ese texto de Marcelo, porque me parece que es el texto que mejor plantea de manera más clara, más sistemática y más documentada en el texto deleuziano la tesis que yo hoy quiero rebatir. O sea, es una tesis con la que yo voy a discutir. Es decir, todo lo que dice Marcelo yo pienso lo contrario, pero me parece que lo plantea de una manera tan clara, contundente, documentada. Me parece que es un muy buen artículo, así que recomiendo su lectura. Entonces, bueno, antes de pasar a resumir un poco las tesis principales del texto de Marcelo, voy a exponer la propuesta mía de hoy para que quede claro desde dónde lo estoy leyendo, que se podría resumir básicamente en tres tesis que están todas hilvanadas, ¿no? La primera es que la filosofía deleuziana es una ontología. La segunda es que no es posible circunscribir esa ontología a un momento de la ontología de la filosofía deleuziana, de la obra deleuziana, perdón, sino que abarca toda su obra. Es decir, hay una unidad, una continuidad de este problema a lo largo de toda la obra deleuziana.
Y la tercera es que esa ontología solo puede entenderse como una ontología práctica, ¿sí? Entonces, bueno, esas serían las tres tesis que voy a proponer en discusión con el artículo de Antonelli, que plantea una tesis que yo llamaría una tesis discontinuista, ¿no? Marcelo Antonelli plantea una tesis discontinuista, ¿por qué? Porque dice que a lo largo de la obra deleuziana habría dos grandes orientaciones y Deleuze oscilaría de una obra a otra entre esas dos grandes orientaciones que son contrarias e incompatibles, ¿no? O sea, ahí Marcelo ve una fuerte discontinuidad, digamos, en la obra deleuziana en una orientación que él llama ontológica, ¿no? Es decir, hay una ontología deleuziana para Marcelo, pero está circunscripta a un periodo muy específico de la obra deleuziana, que es el periodo que va de Nietzsche y la filosofía a Lógica del sentido. Es decir, la obra de los años 60, en donde Deleuze se habría dedicado a construir una ontología de la universalidad del ser, que es la gran tesis ontológica alrededor de la cual se articula diferencia y repetición. Por otro lado, la otra orientación que convive, que oscila en el pensamiento deleuziano, Antonelli la llama pragmática, es una orientación pragmática y decididamente antiontológica, ¿no? Dice Antonelli que cuando Deleuze propone una filosofía pragmática, esa filosofía rechaza la ontología y él la ubica en un primer momento en el empirismo y subjetividad y luego, sobre todo, en los años 70 y principios de los 80, principalmente los trabajos junto a Guattari, que giran en torno a una lógica de las relaciones, ¿no? Y que implicaría una anti-ontología, ¿no? Esto siempre en la lectura de Marcelo Antonelli. Por último, él plantea que había un último Deleuze en los años 90 que se habría olvidado un poco, habría superado esa controversia interna de la filosofía, ¿no? Y en Conversaciones y qué es la filosofía, Deleuze ya se habría movido de esa dicotomía que atraviesa toda su obra, ¿no? Esa dicotomía doble, digamos. Entonces, digamos, lo que yo voy a hacer ahora es concentrarme sobre todo en algunas citas del periodo pragmático, antiontológico. Digamos, como yo digo que hay una ontología, entonces no tengo problema con que Antonelli diga que en los 60 hay una ontología, porque tiene razón. Hay una ontología en esas obras de Deleuze, según mi lectura. La tesis, digamos, el periodo pragmático, digamos, la perspectiva del periodo pragmático y en la que se basa Antonelli para proponer esa lectura, se puede resumir en esta cita que aparece en Rizoma, en donde Deleuze y Guattari dicen que el objetivo de su pensamiento sería justamente el de llegar a moverse, y cito ahí, moverse entre las cosas, instaurar una lógica del I, derribar la ontología, destituir el fundamento, anular fin y comienzo, ¿no? Entonces en esa cita que Antonelli recoge, entre otras, no es la única que Antonelli toma, por eso digo, bueno, vayan, lean el texto de Antonelli que tiene otros textos, pero esa es una de las principales en donde aparece explícitamente, ¿no? Derribar la ontología. Ahora bien, a mí me parece que no hay que cortar el texto en ontología y hay que leerlo hasta el punto y poner en serie ontología, fundamento, fin, comienzo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Deleuze habla de una lógica del I, es decir, una lógica de las relaciones, no está diciendo que quiere con eso derribar la ontología sin más, sino la ontología del fundamento, la ontología del principio y del fin, es decir, la ontología clásica que concibe el ser como una categoría estática, eterna, etc., ¿no? Bien. Como el texto de Antonelli, como decía, está muy bien fundamentado en los textos, yo voy a aceptar esa arena de disputa, digamos, y voy a revisar los textos. Lo que hice fue ir y revisar los textos en un segundo apartado que se podría llamar a los textos mismos, digamos, ¿no? Vamos a ver qué dice entonces Deleuze en el periodo pragmático antiontológico. Entonces, digamos, de las varias citas que encontré, seleccioné algunas que me parecen particularmente claras para afirmar que el periodo pragmático es ontológico también, no es antiontológico, ¿no? Entonces ahí encontré, y bueno, y sobre todo prestando atención entonces a las fechas de esos textos, ¿no? Ahí un primer texto, digamos, justamente en el año 72, que sería el comienzo del periodo antiontológico o pragmático, que para Antonelli es lo mismo, el pragmático es antiontológico. En el año 72, año de publicación del Antiedipo,
También está la publicación del libro de Guattari, Psicoanálisis y Transversalidad, para el cual Deleuze escribe un prólogo que está compilado en La Isla Desierta, en donde Deleuze lee el esquizoanálisis guattariano del siguiente modo. Dice: Guattari no deja de reclamar los derechos de un punto de vista metafísico y trascendental, o trascendental, ¿no? Entonces, digo, si pensamos que la ontología de la univocidad del ser, planteada en diferencia y repetición, está planteada en el marco de un empirismo trascendental, al pensar el esquizoanálisis como una perspectiva trascendental, me parece evidente la continuidad entre las dos formulaciones. Me parece que el esquizoanálisis sigue siendo parte del empirismo trascendental, según lo que interpreto de este texto. Vamos a 1980, año de publicación de 1000 mesetas. Recordemos que en ese año Deleuze dedica su seminario al pensamiento de Spinoza, ¿no? Y recordar una interpretación profundamente ontológica del pensamiento de Spinoza, como si hiciera falta acentuar ese aspecto del pensamiento de Spinoza. Y de ahí también, esa cuestión atraviesa todo el seminario, pero seleccioné una frase que Deleuze dice en la primera clase del libro compilado por Cautus, en donde plantea la pregunta de por qué Spinoza llama ética a su proyecto filosófico, su libro filosófico principal, y por qué no la llama ontología, ya que es una ontología. Dice, debería llamarla ontología, es una ontología esto. Y esto, sumado a la importancia que tiene Spinoza en 1000 mesetas, ¿no? Me parece que habla de un filósofo que en ese periodo, que sería el punto culminante de la pragmática antiontológica, me parece que todo lo contrario, sino que es un filósofo que está muy cerca de la especulación ontológica, aún en ese periodo más político, más pragmático, digamos. De vuelta en 1980, en una carta a Vilani, Deleuze dice directamente: yo me siento un puro metafísico. 1980, de vuelta, año de publicación de 1000 mesetas. Vamos un poquito más adelante, a los 80, en 1986, el libro sobre Foucault es un libro de ontología. El pensamiento de Foucault está pensado a partir de la articulación de 3 ontologías, ni siquiera una, sino 3 ontologías en el libro de Foucault, en donde Deleuze habla de la ontología del ser ciencia, del ser poder y del ser sí mismo, en un recorrido que, y cito ahí a Deleuze, tenía que pasar por el entrelazamiento entre estratégico de los primeros 2 periodos para llegar al pliego ontológico del tercero. Es decir, el pliego ontológico que va a ser la categoría fundamental bajo la cual Deleuze va a pensar la subjetividad en el último Foucault. Ahora bien, parte de la controversia radica en preguntarse ¿de qué ontología estamos hablando? ¿No? Y a mí me parece que parte del equívoco tiene que ver con quedarse con una definición de ontología muy clásica, que dice que la ontología es el discurso acerca del ser, y tomando ser como sustancia, diría yo, ¿no? La definición más clásica del ser, ¿no? Es decir, bueno, si el ser es sustancia, es decir, una cosa fija, cerrada, totalizante, etc., bueno, entonces es evidente que Deleuze no hace eso, pero la ontología para Deleuze no es eso, sino que desde Nietzsche y la filosofía, la ontología para Deleuze, el ser para Deleuze es devenir. Entonces hay que pensar el ser como devenir, y esa es la nueva ontología que Deleuze está tratando de articular en los años 60 y, en mi opinión, en toda su obra, ¿no? Y ahí también encuentro una continuidad muy potente en la obra de Deleuze, porque el libro sobre Nietzsche se publica en 1962, pero en 1983 se edita en Estados Unidos el libro sobre Nietzsche, y Deleuze escribe un prólogo que está compilado en 2 regímenes de locos, donde en 1983, pleno periodo supuestamente antiontológico, en el prólogo Deleuze vuelve a afirmar esa ontología del devenir. ¿Qué dice ahí? En el prólogo de Nietzsche y la filosofía: el ser se dice del devenir y le pertenece únicamente a él. Lo opuesto al devenir, lo mismo o lo idéntico en sentido estricto, no es. Entonces, del 62 al 83 por lo menos, explícitamente Deleuze está haciendo una ontología del devenir, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la ontología. Ahora, tercera tesis que yo había presentado, la ontología es práctica, ¿no? Es una ontología práctica. Entonces acá también hay una gran discusión con Antonelli por el punto central que él plantea de la incompatibilidad absoluta entre la perspectiva pragmática y la perspectiva ontológica, lo que haría del concepto ontología práctica una contradicción, un imposible, un absurdo, digamos, ¿no?
parte del fundamento para esa tesis está en una cita que Antonelli recoge de 1000 mesetas también, famosa, bastante conocida, en donde Deleuze y Guattari dicen que antes que el ser está la política, ¿no? Entonces, eso abonaría la tesis de Antonelli de decir, claro, acá entonces en 1000 mesetas hay un privilegio de lo político y un rechazo del discurso acerca del ser, es decir, un rechazo de la ontología, ¿no? Ahora bien, 10 años después, es casi como si corrigiera esa frase. Deleuze en Conversaciones dice que el ser mismo es una cuestión política, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión de énfasis de lectura, ¿no? A mí, evidentemente, me interesa más esta segunda cita, ¿no? En donde aparece una convergencia entre la cuestión política y la cuestión ontológica hacia una ontología práctica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, recién yo mencioné la lectura de Spinoza, ¿no? En donde Deleuze evidentemente construye una interpretación de Spinoza en donde confluyen la ética con la ontología, ¿no? Está pensando Deleuze en el libro sobre los libros de Spinoza, junto con Spinoza, una ética ontológica, podríamos decir, es decir, de vuelta una ontología práctica, ¿no? Esa lectura que hace Deleuze de Spinoza se traslada exactamente igual, al menos en ese aspecto, a la lectura que hace de Nietzsche. Y tenemos de vuelta el prólogo que escribe al Nietzsche y la filosofía en el año 83, de vuelta, en donde destaca, es un prólogo muy cortito en donde destaca dos grandes ejes para pensar a Nietzsche, ¿no? Uno de esos ejes, lo cito, concierne a la potencia y configura una ética y una ontología, de vuelta, año 83, ¿no? Entonces, me parece que también si tenemos en cuenta que él mismo dice en otros lugares que una línea fuerte, una de las líneas principales de su pensamiento se dirige a la convergencia entre Nietzsche y Spinoza, ¿no? Entonces, y en los dos casos, tanto Nietzsche como Spinoza sirven para pensar una ética ontológica. Me parece que la ontología práctica se impone con su propio peso, ¿no? Ahora bien, si esto fuera solamente una disputa a ver quién lee mejor o quién encuentra más citas seguramente si estuviera Marcelo aquí traería otras citas para seguir sosteniendo su lectura. Si fuera solamente eso sería bastante pobre, ¿no? No tendría ningún sentido hacer todo esto, ¿no? Entonces, algo que me parece que para pensar a futuro es justamente por qué me parece fundamental pensar en términos de una ontología práctica de la filosofía deleuziana anclada en una filosofía latinoamericana, digamos, ¿no? Para pensar los problemas latinoamericanos también, ¿no? Entonces, me parece que justamente en esta época que es tan convulsionada en nuestro continente, es un tema que también surgió ayer en el conversatorio, creo que justamente las luchas, tanto actuales como históricas, en los pueblos latinoamericanos no pueden ser comprendidas como meras batallas culturales, sino que son disputas que se producen a un nivel ontológico también. Es decir, se trata de disputas en torno a modos de vida, modos de ser, en torno a cómo queremos ser y cómo queremos pensar, digamos, cómo queremos actuar. Entonces me parece que ahí las dimensiones de la ontología deleuziana, pensada como ontología práctica, pueden servir para pensar nuestra realidad en toda su complejidad, también ontológica, digamos, ¿no? Por ejemplo, traje una imagen como para aportar con la imagen icónica de las luchas de estos últimos días, ¿no? Donde se expresa, me parece, parte de esa complejidad, tanto cultural como ontológica, ¿no? Entonces me parece que una ontología práctica deleuziana podría ser una gran herramienta filosófica para pensar, por ejemplo, todos los estratos ontológicos, semióticos, existenciales, condensados en una imagen como esa, ¿no? de las luchas que se dieron en estos días. Entonces, bueno, me parece que esa sería la importancia fundamental, digamos, de esta perspectiva para pensar la obra deleuziana. Bueno, y eso es todo lo que tenía.
Bueno, pasamos ahora a la segunda ponencia, que a cargo de Diego Abadi. Diego Abadi es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires de la Université Paris 8 y licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Habiendo dedicado su tesis doctoral a la Universidad, sus investigaciones se centran sobre todo en la filosofía francesa contemporánea. A su vez, actualmente dicta talleres y cursos de filosofía en diversas instituciones culturales. Su ponencia se llama Deleuze y los nuevos realismos. Bueno, voy a intentar atenerme a los 20 minutos de rigor. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer Imperativo. ¿Está mejor? Tenés que ponerte cerquita, me parece. Hola, ¿está bien? Tiene el ¿Dónde botón. están? Ya un par de veces. ¿Está mejor? Hola. ¿Tenés palabras un poquito más cerca? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí va. Decía, antes que nada, por supuesto, quiero agradecer a los organizadores por la invitación, felicitar a toda la gente de la Teresiana por hacer estas jornadas y que cada vez estén mejores y más interesantes y haya más expositores. Pero bueno, para no perder mucho tiempo, inicio directamente mi exposición. El objetivo general del trabajo creo que está suficientemente explicitado en su título. Se trata de ubicar la influencia de la obra de Deleuze en el marco de lo que se dio a llamar nuevos realismos. Como el objetivo es bastante grande, voy a ir rápido y quizás por momentos voy a solamente mencionar cosas. Si eventualmente quedan cosas por desarrollar, lo podemos discutir en las preguntas. Para encarar una tarea tan general, digamos, voy a tener que recurrir a dos procedimientos de dudosa eficacia filosófica. El primero es el de hacer una especie de mapeo de la producción filosófica. Digamos, ¿por qué el éxito de esta operación es cuanto menos dudoso? Y porque, como es bien sabido, para tener una perspectiva más exacta del devenir histórico, la historia tiene que ya haber terminado, o al menos estar empezando a terminar. Hay que esperar a que la lechuza de Minerva levante vuelo para que lo acontecido se empiece a acomodar. Entonces, para paliar esa debilidad, tenemos que recurrir a un segundo procedimiento, también de dudosa eficacia, que es el de la utilización de etiquetas y categorías generales. La efectividad de este último es todavía más cuestionable que la primera. Si ya desde una perspectiva de historia de la filosofía se acepta que las categorías y las etiquetas generales nos dejan siempre a las puertas de la verdadera comprensión de los autores, al enfocar nuestra mirada hacia el presente, esas etiquetas no solo se imponen, sino que se multiplican exponencialmente. De hecho, en su texto Meditaciones postmetafísicas, Patrice Manutier nos pinta un poco el siguiente cuadro de situación. Nos dice: puede elegirse entre el propio realismo especulativo, que según se dice es una invención de Brassier, o el materialismo especulativo, propuesto por Meillassoux, pero puede también preferirse la filosofía orientada a objetos, de Harman, o el nihilismo metodológico, de Marco Gabriel, por no mencionar la interfenomenología, el somaticismo y tantas otras maravillosas especies que parecen haber sido bautizadas por la nosografía de un psiquiatra cyberpunk demente. A la espera entonces de una navaja de Occam de la historia o de un principio de selección natural que deje en pie solo a las producciones más fuertes, tendremos que conformarnos con una supracategoría, la de los nuevos realismos, que intentará englobar todas esas producciones, pero que en tal supracategoría llevará entonces las debilidades de la generación a un punto todavía mayor. Sin embargo, para enfrentar esta multiplicidad tan confusa, podemos anclarnos a dos circunstancias que nos van a permitir organizar un poco el caos de la producción actual. Así que hay dos eventos filosóficos que voy a tomar como guía. El primero es el coloquio del realismo especulativo que tuvo lugar en Londres en 2007,
que de alguna manera fue el evento inaugural de este movimiento que se llamó realismo especulativo. Ahí se dieron cita a 4 autores que pasaron después a ser como los 4 jinetes del realismo especulativo, que son Meillassoux, Brassier, Graham Harman y Ian Hamilton Grant. Además de ese evento filosófico, me voy a basar en otro evento que tuvo lugar casi 10 años después, que es el coloquio Cosas en sí, Metafísica y Realismo hoy en día, que tuvo lugar en París en noviembre de 2016. ¿Por qué me interesa esta contraposición? Porque si el primero fue un evento de inauguración, en donde todo era nuevo, en donde lo que se proponían eran cosas novedosas, el segundo funciona un poco como un balance, es un evento más de estabilización, en donde se evalúa qué funcionó bien, qué no, qué quedó y qué no, y de hecho vemos por el título que en ese segundo evento se habla de realismo, se habla de metafísicas del realismo. Fue un evento más nutrido con autores de distintas vertientes. Entonces, el recorrido general de la exposición va a ser el siguiente. Primero voy a intentar definir los nuevos realismos de un modo lo más abarcativo posible. En un segundo lugar, voy a hacer un breve análisis de las posiciones de los autores nucleados bajo la etiqueta de realismo especulativo. Posteriormente, en el tercer punto, es cuando Deleuze entra en escena, y ahí voy a repasar algunas referencias críticas al pensamiento deleuziano dentro del realismo especulativo. En un cuarto punto, me voy a plantear la pregunta de si efectivamente puede considerarse a Deleuze como un realista. Y al final de la conclusión, quiero dejar una pregunta abierta, que es la de si no hay otra categorización que defina más precisamente al pensamiento deleuziano de cara al presente que la etiqueta de realismo. Entonces, empiezo con la definición general de los nuevos realismos. Para eso me voy a servir de un texto de la filósofa Isabelle Thomas Fauchiel, que fue parte de este segundo evento del que les hablé, que se llama La estampida hacia lo real o La avalancha hacia lo real, y que lo que intenta ahí es hacer una especie de definición general del realismo, intentando incluir la mayor cantidad de vertientes posible, y ahí ella encuentra 5 caracteres que definen los nuevos realismos. El primero es la aserción de que es real lo que es independiente, lo que es sin relación, exterior al sujeto o al yo que lo conoce o se lo representa. El segundo postulado indica que esa X independiente del sujeto es cognoscible. Un tercero afirma que hay una relación de subordinación, una no equivalencia entre el sujeto cognoscente y la X cognoscida o cognoscible. Un cuarto punto afirma que lo real es infinito. Y el último, que el problema del acceso a lo real desaparece. Dos breves menciones que hace Thomas Fauchiel es que los primeros 3 puntos de alguna manera dan cuenta del realismo clásico y que son los últimos 2 los que definen un poco más a los nuevos realismos. De hecho, el último problema, el problema del acceso, es el que nos permite volver sobre el realismo especulativo y presentar un poco de qué se trata este movimiento. Les había dicho que en este coloquio de realismo especulativo hubieron 4 autores. Uno es Meillassoux, cuya filosofía se denominó materialismo especulativo, Ray Brassier, que habla de realismo especulativo, Graham Harman, que presenta una ontología orientada a objetos, y Ian Hamilton Grant, que habla de una filosofía de la naturaleza y ética. Como verán, el nombre que prendió es el de Brassier, pero de alguna manera la principal figura de este movimiento fue Meillassoux. Por más que materialismo especulativo se haya transformado en realismo especulativo, creo que es Meillassoux la figura guía. Por varias razones. En primer lugar, porque su libro, Después de la finitud, del 2006, es el primero de todos estos. Pero al margen de eso, creo que se transformó en la figura rectora porque lo que logró hacer Meillassoux es plantear, no sé si bien el problema, pero plantearlo de una manera que resultó muy interesante, el problema del realismo. Entonces, resumo brevemente cuáles son los elementos de este problema que reconoce Meillassoux. En primer lugar, Meillassoux encuentra los efectos de este problema que son una especie de hartazgo, una especie de agobio o asfixia en algo así como una prisión, sino del lenguaje de las condiciones.
De alguna manera, él afirma que la filosofía quedó encerrada en un para sí que tiene muchos nombres distintos, que cada autor le da un nombre distinto, pero que el camino al en sí quedó bloqueado. Las causas de esto, para él, son, digamos, la omnipresencia de una especie de kantismo residual. Su diagnóstico es que la prohibición kantiana de hablar de la cosa en sí prendió mucho y prendió tanto que está en todas las de la filosofía del siglo XX. De hecho, una de las cosas interesantes de su argumentación es que él logra poner en pie de igualdad a Heidegger con Wittgenstein, como diciendo, bueno, aún tradiciones dispares sufren del mismo defecto, digamos, y en esa bolsa podemos poner también a Derrida y el mal fuera de texto, o aún hasta Foucault, el a priori histórico, o la ontología de nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo hace Meillassoux para poder agrupar todos estos autores tan disímiles? Bueno, inventa un concepto que es el concepto de la correlación, que él lo define de la siguiente manera. Por correlación entendemos la idea según la cual no tenemos acceso más que a la correlación entre pensamiento y ser, y nunca a alguno de estos términos tomados aisladamente. El correlacionismo consiste en descalificar toda pretensión de considerar las esferas de la subjetividad y de la objetividad independientemente una de la otra. No solo hay que decir que nunca aprendemos un objeto en sí, aislado de su relación con el sujeto, sino que debemos sostener también que nunca aprendemos un sujeto que no esté siempre ya en relación con un objeto. Por último, lo que yo acá denomino la imagen fuerza del argumento, o el argumento más impactante intuitivamente, es el argumento de la ancestralidad. Lo que plantea Meillassoux es que dice, bueno, si uno se agarra mucho a esta correlación, no puede dar cuenta de fenómenos ancestrales. Cuando se refiere a fenómenos que tuvieron lugar mucho antes de que haya emergido cualquier tipo de subjetividad en la Tierra. Y le sirve ese argumento, por un lado, para poner a la filosofía en una posición incómoda, en una posición en la cual se acerca a la religión en la medida en que parece negar hechos científicamente comprobados y comprobables, y teniendo que metaforizar y decir, bueno, en realidad no están así. Así que el argumento de la ancestralidad es bastante potente. Esos son, a mi juicio, los elementos que generan este problema de la correlación que plantea muy bien Meillassoux. Después Meillassoux intenta dar respuesta al problema y ahí ya es otra historia. La resolución del problema, las herramientas que él considera que hay que utilizar, es una especie de cartesianismo renovado, que dice, bueno, hay que volver a retomar la distinción entre cualidades primarias y secundarias, y la ontología a la que él llega es una ontología de la contingencia y del hipercaos, que lo que tiene de interesante es que de alguna manera sirve para fundar el conocimiento científico, pero a la vez lo pone en una situación de imposibilidad, porque dice, bueno, todo es contingencia y las leyes físicas también son contingentes y todo puede cambiar todo el tiempo. Pero estos son los elementos, esto es la resolución que Meillassoux da al problema, que ya forma parte de su trayecto filosófico propio. Lo que sí creo que conservan este grupo de realistas especulativos es un diagnóstico similar en cuanto a los elementos del problema. De hecho, si pensamos en la ontología orientada a objetos de Hartmann, ellos también digamos, están en contra, digamos, de esta prohibición del en sí. Dicen, bueno, no, en realidad para ellos no hay que pensar al sujeto como el en sí, sino hay que pensar al sujeto como un objeto más, y de alguna manera, de esa manera derriban el problema del acceso. Entonces, de los 4 autores que yo les mencioné anteriormente, que conforman el realismo especulativo, voy a hablar de Meillassoux, de Hartmann y más adelante de Grant. No voy a hablar de Reilly y Brassier por una cuestión de espacio, y también porque, según tenía entendido, Pablo Pachira va a hablar de Brassier, así que nos distribuimos las tareas. Les decía que entonces en este tercer momento entra Deleuze a escena y voy a traer a colación las referencias eminentemente críticas que hacen estos autores a Deleuze, sobre todo Meillassoux. Meillassoux dice lo siguiente, o sea, ubica a Deleuze dentro de un grupo de autores que después, más adelante, va a denominar subjetalistas, que parece que acceden al en sí, pero no.
no se quedan en las condiciones de aparición como se quedan los autores, pero tampoco rompe la correlación. Semejante tipo de metafísica, dice, puede seleccionar diversas instancias de la subjetividad, pero se caracterizará siempre por el hecho de que el término intelectivo, conciencial o vital será de este modo hipostasiado. La representación en el mundo leibniziano, el sujeto-objeto objetivo, es decir, la naturaleza de Schelling, el espíritu hegeliano, la voluntad de Schopenhauer, la voluntad de poder, las voluntades del poder de Nietzsche, la percepción cargada de memoria de Bergson, la vida de Deleuze, etc. En este texto es esa la mención que hace a Deleuze, después en otro texto habla un poco más, pero en resumen esto es lo que dice. Que Deleuze no logra llegar al en sí, pero no porque se quede en el para sí o en un para sí ampliado en el sujeto, sino porque absolutiza la relación. De hecho, en ese mismo grupo lo pone con Hegel, haciendo una lectura como bastante dolorosa quizás para un deleuzianismo más ortodoxo. Por otra parte, Graham Harman y también Stan García, que forman un poco parte de este grupo de las ontologías orientadas a objetos, tiene su crítica a Deleuze, no lo menciona acá, pero claramente habla de otros autores emparentados y habla de la ontología de los flujos. Y lo que dice Harman es lo siguiente, es un texto un poco largo, pero no había manera de cortarlo. Otras teorías de este estilo, el de un monismo de lo individual con origen en Anaxágoras, fueron propuestas por Gilbert Simondon y hoy en día por Manuel de Landa, quien habla, a la manera de Bergson, de un plano de virtualidad heterogéneo y no obstante continuo. Pero si una filosofía del uno tiene dificultades para explicar la emergencia de cosas numerosas y una filosofía pluralista le cuesta explicar su interconexión, entonces el recurso a un dominio preindividual no es de mucha ayuda, ya que si esta realidad más profunda contiene las semillas de las cosas individuales, entonces estas semillas o son distintas las unas de las otras o no lo son. Si no lo son, tenemos entonces un monismo. Y si son distintas, tenemos entonces la misma situación que en el mundo actual de los objetos, sin haber ganado nada más que la aserción de que están tanto conectados como desconectados al mismo tiempo. El mismo problema surge si los objetos son rechazados como demasiado estáticos y son destituidos en favor de algún juego de la diferencia o de algún flujo primordial del devenir. Puede decirse que la realidad en sí misma es flujo y que al hablar de objetos solo cristaliza al devenir en un estado abstracto, privado de su dinamismo vital interno. Pero aquí surge otra vez el problema anterior. En resumen, lo que dice Harman es que si lo que subtiende a los objetos es uno y es un monismo, tiene que dar cuenta de la diversidad de los objetos, postulando algún tipo de principio de pluralización, y que si por otra parte lo que subtiende a los objetos es múltiple plural, entonces no se gana ningún poder explicativo reduplicando un plano múltiple de objetos por otro plano múltiple, sino que es más sencillo retener a los objetos como entidad y punto. Por supuesto que hay que tener en cuenta que estos autores tienen su propia agenda, digamos, están intentando construir su propia filosofía, entonces por supuesto que no les interesa hacer una lectura a la letra de Deleuze, sino buscar una perspectiva por la cual o superarlo, o pasarlo por el costado. Así que sobre estas críticas, si quieren lo hablamos en los comentarios, pero no voy a dar una respuesta, que hay muchas cosas para decir. Pero en conclusión, si bien Meillassoux sí dice, bueno, Deleuze no sabe la correlación, Harman, las críticas que le hace no lo transforman a Deleuze en un antirrealista. Por eso podemos plantearnos la pregunta de si es Deleuze un realista. Es decir, le podemos hacer la prueba del realismo según los 5 criterios de Thomas Feuchier. Acá es probablemente donde más podamos discutir entre los deleuzianos. Yo voy a pasar rápidamente, pero bueno, hay que ver, lo que intento hacer es si Deleuze cumple estas 5 características, y de hecho, según lo que decía la autora, con cumplir 3 alcanza. Entonces, si es real lo que es independiente, yo diría que sí, que para Deleuze hay un real independiente del sujeto del yo, que Deleuze no es un pensador de las condiciones de aparición para un sujeto, sino de las condiciones genético-ontológicas del sujeto mismo, es decir, las condiciones de aparición del sujeto. Si esa X es independiente del sujeto es cognoscible, creo que si no es cognoscible, al menos es pensable para Deleuze. Si hay una relación de subordinación, de no equivalencia entre el sujeto cognoscente y la X conocido cognoscible, creo que sí puede considerarse que hay una relación de subordinación tal, como por ejemplo la prioridad de las síntesis pasivas materiales, que son las síntesis activas subjetivas, que lo real es infinito, creo que nadie lo discutiría.
Mientras que sí creo que en Deleuze hay un problema del acceso, es decir, bueno, no se afirma, bueno, si el sujeto está en el en sí, sino que hay todo un trabajo para llegar hasta ese punto. ¿De qué tipo de realismo se trataría entonces? Otro de los textos que formaron parte de las intervenciones del segundo evento que les mencioné es un texto de Tristán García que se llama Una brújula conceptual, y ahí lo que él dice, bueno, pongámonos de acuerdo, parece que no hay rival del realismo. Entonces él encuentra una distinción interna. Dice, por un lado tenemos una orientación epistemológica del realismo con Mirassou, Brassier, Marion, David Lewis, y por otro lado una orientación ontológica, donde se pone al mismo, lo pone a Deleuze y a Badiou. Estos autores lo que hacen es que otorgan el ser a objetos no necesariamente reales, empíricos, sino a todo tipo de entidades, actuales y no actuales, posibles e imposibles, concretas y abstractas, una especie de realismo ampliado. Lo que nos trae a la conclusión y a la pregunta abierta, es decir, no hay una categoría más apropiada para Deleuze que la de realista. No es un realismo un poco raro, este realismo del que habla García, este realismo de todo tipo de entidades. Creo que sí, y que de hecho el autor que no mencioné, que es Ian Hamilton Grant, el único que no tenía una filosofía con un nombre propio, sino que trabajaba más desde Schelling y que tiene una relación más positiva con Deleuze en Guardia y Crítica, propone una forma más precisa de referirse al realismo ampliado, al realismo de lo virtual, que es la de idealismo. Grant se considera un idealista y considera que Deleuze es un idealista. Rápidamente, ¿qué es el idealismo para Grant? En un texto que escribe con otros compañeros y que hace una especie de recuento histórico, lo que quiere hacer es, dice que tradicionalmente el idealismo se consideró como antirrealista porque proponía que la realidad es dependiente de la mente, pero según él hay que repensar el idealismo de la siguiente manera: el idealismo es un realismo ampliado. Porque en lugar de abogar por una estructura de dos mundos, es un realismo ampliado porque le otorga realidad también a lo ideal. Dice, bueno, la idea es real, entonces es un realismo. Es un realismo que suma entidades en vez de restar entidades. Uno se podría preguntar, ¿este idealismo que habla Grant y en el que pone a Deleuze pasaría la prueba de la correlación de Mirassou, la correlación kantiana? Bueno, Grant mismo dice que sí, y el argumento que da es muy interesante. Dice, en cuanto a la situación en la que nos encontramos hoy en día, mi pregunta realmente es, ¿esto provee o no, tal como parecía a finales del siglo XIX, una salida a las restricciones del kantismo, la condición kantiana? Claramente, creo que sí lo hace, y lo hace al negar que la interioridad juegue un rol en lo absoluto. La idea es externa al pensamiento que la tiene. El pensamiento es externo al pensador que lo tiene. El pensador es externo a la naturaleza que produce tanto al pensador como al pensamiento y a la idea. Hay una serie de exterioridades entre el pensador, el pensamiento, la idea, los varios estratos de la naturaleza necesaria para producir ese acontecimiento necesario, pero que hay que subrayarlo, no suficiente. Entonces, simplemente las preguntas que quedan abiertas es, por un lado, en cuanto a nuevo realismo, si se sostiene o no esta categoría que parece demasiado abarcativa, y después una cuestión que ya forma parte de mi propio proyecto de investigación, que es, bueno, hasta qué punto se sostiene esta categorización de idealista a Deleuze y qué relaciones guarda con el más aceptado materialismo. Pero bueno, esas son cuestiones que quedan abiertas, así que hasta acá llegué. Gracias. El siguiente expositor es Gonzalo Santalla, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Santalla investiga las fuentes matemáticas de la filosofía de Deleuze y es autor de El cálculo diferencial o Editorial Regif en el 2017. Su ponencia se titula De la filosofía como teoría de las multiplicidades y práctica de las interferencias. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme. Si hay problemas con el audio, me dicen, ¿sí? Pero me escuchaste lo que es, ¿no? Porque está muy al costado, no llega. Quizás si hablas de frente, No me gusta. Sí, no es sin micrófono. ¿Qué? O con o sí. Yo hablo con el micrófono. Ahora veo.
Claro, Diego lo tenía de costado y todos lo escucharon. Sí, pues ya. Bueno, empiezo con una cita de un texto muy importante de Deleuze del año 95 que se llama Lo actual y lo virtual, cuya primera traducción oficial al español va a ser presentada acá mañana, así que una excusa, motivo para venir mañana también. Ese texto empieza Deleuze diciendo que la filosofía es la teoría de las multiplicidades. Esta definición de la filosofía no ha gozado de la misma celebridad de aquella tantas veces repetida que la caracteriza como creación de conceptos. Sin embargo, no son incompatibles. Ella está en estrecha vinculación con el espíritu antiplatónico que Deleuze sostiene cuando sentencia que las ideas son multiplicidades, que cada idea es una multiplicidad. Esto era una cita. Desde ese ángulo podrá sostenerse la definición que data de los albores de la metafísica occidental de la filosofía como teoría de las ideas. ¿Sí? Si las ideas son multiplicidades, la filosofía es la teoría de las multiplicidades, también puede ser la teoría de las ideas. Pero el inmediato disgusto del platónico ante esta caracterización de la multiplicidad es evidente. Ella es, para él, ante todo, lo uno. Deleuze enarbola el término multiplicidad para la idea bajo su sentido riemanniano. Tenemos un dibujito de una multiplicidad de Riemann, cada punto es un solapamiento de múltiples planos. Según Deleuze, el sentido riemanniano para la palabra multiplicidad le otorga un sentido técnico por el cual aquella recibiría en filosofía su forma sustantiva. Esto es una cita. La multiplicidad es una organización de lo múltiple como tal que de ningún modo tiene necesidad de la unidad para formar sistema. La multiplicidad, entonces, como complejo autoorganizado, se despoja de la necesidad de una unidad trascendente que le otorgue su sentido y hunde a la idea en el barro de la existencia, en el agitado devenir del mundo sensible. La filosofía, como teoría de las ideas o teoría de las multiplicidades, solo puede trabajar en lo profundo del corazón de las cosas, enmarañada en ese movimiento de autoorganización inmanente a la existencia. Esto nos acerca a una nueva caracterización, todavía menos célebre, que Deleuze hace de la filosofía, y que es la que está en esta cita, de la imagen-tiempo. Deleuze ahí dice al final de la imagen-tiempo: para mucha gente la filosofía no es algo que se hace, sino que existe ya hecha en un cielo prefabricado. Sin embargo, la teoría filosófica es ella misma una práctica, así como su objeto. Ella es una práctica de los conceptos y debe juzgársela en función de otras prácticas con las que ella interfiere. Es al nivel de la interferencia de varias prácticas que las cosas se hacen. Los seres, las imágenes, los conceptos, todos los géneros de acontecimientos. Fin de cita. He aquí una nueva definición de la filosofía: práctica de los conceptos que funciona necesariamente en interferencia con otras prácticas. Ella aparece, como les decía, al final de la imagen-tiempo, justificando en cierto modo el procedimiento de conjunto de esta obra, donde cine y filosofía se entrelazan en la creación conceptual. La filosofía entonces es creación de conceptos, teoría de las multiplicidades, lo cual tiene como corolario teoría de las ideas, y práctica de los conceptos en interferencia con otras prácticas. En lo que sigue me propongo recorrer brevemente una serie de notas vinculadas a estas caracterizaciones de la filosofía que, creo, atraviesan la obra deleuziana configurando eso que hemos dado en llamar ontología práctica. Empiezo entonces hablando de la filosofía como teoría de las multiplicidades. Lejos de referir a un conjunto de elementos exteriores yuxtapuestos o a una mera rapsodia caótica de sensación, como le gustaba decir a Kant, multiplicidad es lo que está plegado de muchas maneras. Así lo define Deleuze al comienzo del pliegue, el libro sobre Leibniz del 88. La teoría de las multiplicidades supondría, en ese sentido, en su núcleo semántico, la noción fundamental de pliegue. ¿Sí? La multiplicidad sería un sistema de pliegues. En este sentido, el pliegue es una noción estrictamente ontológica. Designa el elemento constitutivo de las multiplicidades, que son
son el objeto de la filosofía. Tanto en las primeras grandes expresiones propias de la filosofía deleuziana, 68, 69, como en sus últimas caracterizaciones, puntualmente lo actual y lo virtual, en el 95, este objeto se determina a partir de un doble aspecto. La multiplicidad se determina a partir de un doble aspecto. Toda multiplicidad, esto es una cita del actual y lo virtual, toda multiplicidad implica elementos actuales y elementos virtuales. Diferencia y repetición es la obra en la que Deleuze esboza las bases de su teoría de las multiplicidades y donde esos dos elementos, virtual y actual, constituyen las dos mitades de semejantes propias de cada objeto. Lo actual y lo virtual se desarrollan en series íntimamente enquistadas. Forman un circuito en mutua remisión continua que trabaja desde adentro en la configuración, disolución y reconfiguración de las diversas figuras y partes extensivas de la experiencia real. Una densa página de la conclusión de diferencia y repetición, la página 359 de la edición de Amorortu, 414 de la edición francesa, condensa las distinciones y relaciones de las distintas series virtuales y actuales en términos de los tipos de pliegue que conforman los niveles de la multiplicidad. Cada objeto es una multiplicidad y cada multiplicidad está plegada de muchas maneras, en principio, según esta página, de 5 maneras. Tenemos pliegue, origami. ¿Cuáles son estas 5 maneras de pliegue? Perplicación, complicación, implicación, explicación y replicación. Estos 5 niveles dan cuenta de la barroca arquitectura ontológica del pliegue en diferencia y repetición, que se reclama así heredera de la tradición neoplatónica y renacentista, principalmente en Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, donde está esta tríada de conceptos a los cuales Deleuze añade los dos extremos, ¿no? Y retomada también por Spinoza para desarrollar la noción fundamental de expresión. La expresión, en su sentido ontológico, supone, es una cita de diferencia y repetición, supone una torsión entre un expresante y un expresado, tal que lo expresado no existe por fuera de aquello que lo expresa, aunque éste se relacione con aquel como si lo hiciera con algo totalmente distinto. Fin de cita. Esta torsión inmanente o pliegue constituye el núcleo de la teoría de las multiplicidades. Vamos a ir nivel por nivel. La experiencia límite, el origen del filosofar, toma para Deleuze el tinte de una disolución. Algo deshace las formas estables de la experiencia normal, del sentido común, de los clichés, opiniones o hábitos, en un desfondamiento donde ninguna forma fija subsiste. Esta disolución no nos pone, sin embargo, en presencia de un puro caos indiferenciado, sino de un plano en variación continua, poblado de relaciones diferenciales y singularidades, así el plano de las ideas o los problemas, tal como Deleuze lo desarrolla en diferencia y repetición. ¿Qué son estas singularidades preindividuales? Este concepto tan importante de Deleuze, rápidamente lo caracterizo como una serie de umbrales, salientes, puntos de apoyo, puntos ciegos, inextensos e intempestivos, que estructuran, sin embargo, desde dentro un determinado bloque de espacio-tiempo, una individuación concreta. Todo esto se trata del aspecto perplicado de la multiplicidad, el mundo de las ideas deleuzianas. En su sentido riemanniano, la idea se compone de puntos singulares y vecindades diferenciales indeterminadas que rodean dichos puntos y que guardan un potencial de conexión múltiple y heterogénea con las vecindades circundantes, las cuales, en tanto indeterminadas y en variación continua, se funden inmediatamente las unas en las otras. Atendiendo a su sentido etimológico, lo perplicado hace referencia a lo que está totalmente plegado, absolutamente plegado. O otra sección posible sería lo que está plegado a través de, ¿no? A través del pliegue. Se podría hablar de una transplicación también en ese sentido. Podríamos inferir de esto que lo que está plegado absolutamente no lo está de ningún modo específico. Y se trata en efecto del aspecto virtual de la multiplicidad, una completa coexistencia en todos sus puntos con respecto a sí mismo, absolutamente plegado sobre sí mismo y atravesando simultáneamente todos sus pliegues. Velocidad infinita que condensa la heterogeneidad más radical y la oscuridad más tremenda, pero una oscuridad plagada de distinciones.
pues los puntos singulares de la multiplicidad indican justamente umbrales y cortes que guardan el potencial de determinar formas actuales. Cito nuevamente lo actual y lo virtual. Lo virtual nunca es independiente de las singularidades que lo recortan y lo dividen sobre el plano de inmanencia. El plano se divide entonces siguiendo los cortes del continuum y las divisiones de la impulsión que marcan una actualización. Es decir, si la multiplicidad virtual entonces marca o determina cómo se produce una actualización concreta, ella no determina, sin embargo, el hecho de que haya una actualización o un espacio-tiempo cualquiera. Por un lado, la multiplicidad virtual aparece como la razón de la determinación de lo actual, pero por otro lado ella carece de toda actualidad, de toda efectividad. Y aquí que un segundo aspecto de la multiplicidad se compone con el primero. La perplicación da pie a la complicación, que, cito, es el estado de caos que requiere y comprende todas las series intensivas actuales que se corresponden con esas series ideales que las encarnan y afirman su divergencia. Es decir, propiedad de Rafael Panamá, todos los derechos. Si el aspecto perplicado de la multiplicidad puede asociarse a una mente de Dios antes de la creación, una mente sin duda tormentosa, tenebrosa, el aspecto complicado podría asociarse a un cuerpo de Dios, un cuerpo volcánico, contorsionado, en permanente proceso de fusión y de quiebre. Las partes de ese cuerpo no son aún extensiones, sino partes intensivas, intensidades. Cada intensidad constituye una unidad indivisible que comprende en sí infinitos términos heterogéneos, distancias o grados, ordenados como mayores y menores, nunca iguales. Mayor y menor no implican una medida exacta entre términos homogéneos, sino una organización de heterogeneidades englobantes o englobadas unas por otras, envolventes o envueltas, de modo que cada una solo puede dividirse a condición de cambiar de naturaleza, en indefinida sucesión de cuerpos complejos, mezclados en profundidad de mil maneras. Cuerpos sin órganos, tal vez, yo diría que sí. En la cantidad intensiva, entonces, cada parte corresponde siempre a otra especie. Este espacio de coexistencia de las intensidades constituye un primer nivel de la expresión ontológica, expresión confusa donde las intensidades remiten a la totalidad oscura de lo virtual perplicado, cito lo actual y lo virtual, sin que pueda haber un límite asignable entre ambas, es decir. Sin embargo, dicha expresión confusa de la oscuridad de la idea es insuficiente para explicar el hecho de las formas individuales estables de la experiencia real. Es necesario un nuevo nivel de la multiplicidad que se caracteriza por su aspecto implicado. Aspecto que retiene, cito, las series intensivas en tanto se comunican por sus diferencias y resuenan formando campos de individuación. En efecto, tanto unidad irreductible, cada intensidad constituye el campo donde se desarrolla una individuación que se destaca de las restantes intensidades y la supone de diversas maneras, en diferentes órdenes de relación de mezclas y envolturas. Atendiendo a su composición lingüística, lo implicado hace referencia a lo que se pliega hacia adentro, como en la imaginación de un tejido embriológico, generación del espacio de interioridad que condensa cierta potencia de desarrollo y la conduce a nuevos umbrales. En última instancia, esa potencia intensiva e interiorizada se impulsa hacia un nuevo aspecto de la multiplicidad, la explicación, que literalmente significa plegar hacia afuera, un despliegue de la intensidad, un desarrollo de la misma en cualidades y partes, ahora sí, extensivas. Atendiendo al sentido riemanniano de la multiplicidad, este nivel supone el establecimiento de una métrica, un patrón de comparación que fija cierta homogeneidad entre las partes desarrolladas. Se trata del segundo nivel de la expresión clara, donde la intensidad explicada desarrolla figuras determinadas por ciertas singularidades y relaciones virtuales, creando, explicándose en cualidades y extensiones más o menos homogéneas, más o menos estables, el plano ahora sí de la experiencia real. Vamos a dejar la replicación en el tintero por un momento y hablar de la filosofía como práctica de las interferencias. La cita que leímos en la imagen tiempo decía, ¿no?, que les decía ahí que la filosofía es una práctica de los conceptos y que debe juzgarse en función de otras prácticas con las que ella interfiere.
La figura de la interferencia posee sin duda un enorme potencial retórico, utilizado en casi todos los ámbitos del saber, pero tiene origen concreto en la ciencia física. Se trata de un cruce entre ondas diferentes, tales que en su encuentro son capaces de anularse o de potenciarse mutuamente en grados diversos. La física habla a este respecto de fenómenos de interferencia destructiva o constructiva. Si consideramos que una onda, una vibración, es de por sí una manera determinada de plegar el espacio-tiempo, o mejor aún, que en su plegamiento una onda genera un dinamismo espacio-temporal concreto, la interferencia es un fenómeno de interpenetración entre pliegues y de repliegue, configuración de un nuevo espacio-tiempo en el entrecruzamiento de las vibraciones. El plano de inmanencia puede pensarse entonces como espacio-tiempo de comunicación entre ondas heterogéneas, espacio-tiempo constituido por la propagación misma y en el cual no hay onda o vibración originaria asignable posible, sino siempre ya otras interferencias. Esta figura de la interferencia aparece notoriamente no solo en las últimas páginas de la imagen tiempo, como vimos, sino también en las últimas páginas de ¿Qué es la filosofía?, donde en rigor el plano de inmanencia aparece como el espacio exclusivo del pensamiento filosófico y la ciencia y el arte se definen respectivamente en un plano de referencia y un plano de composición. Ahí, entre esos planos o potencias cerebrales, se produce una serie de interferencias. Cito a Deleuze y Guattari en la conclusión de ¿Qué es la filosofía? Un primer tipo de interferencia aparece cuando un filósofo intenta crear el concepto de una sensación o de una función. Por ejemplo, un concepto propio al espacio riemanniano o al número irracional, de la cita. Se trata, dicen, de un fenómeno de interferencia extrínseca donde la disciplina interferente, la filosofía en este caso, permanece dentro de su propio plano mientras que trata con las funciones de la disciplina interferida, en este caso la matemática, la multiplicidad de rimas. Pocas veces sentimos, como aquí, que es Deleuze quien escribe tras un artículo indefinido que oculta la primera persona. Un filósofo que intenta crear un concepto propio al espacio riemanniano, dice un filósofo que define a la filosofía como teoría de las multiplicidades. Tanto el concepto filosófico como la función científica y el precepto artístico constituyen multiplicidades e implican el entrecruzamiento entre los diferentes niveles de la multiplicidad que venimos de ver en su descomposición teórica. Pero la teoría de las multiplicidades es inseparable de la práctica de las interferencias. Esto se me escapó, pero bueno. Es inseparable de la práctica de las interferencias. Ambas son una sola y misma cosa. No hay concepto filosófico, no hay creación de concepto filosófico, sino una puesta de interferencia que ponga en resonancia los pliegues de determinado bloque de espacio-tiempo con los de otro, para que algo pase entre los dos. Deleuze brilla por su capacidad de interferir filosóficamente todo tipo de prácticas, desde la imagen cinematográfica hasta la cosmología dogón, desde las altas matemáticas hasta el masoquismo. La noción filosófica de ideas, la noción matemática de multiplicidad y la noción física de intensidad llevan esa práctica de las interferencias al punto de constituir una ontología uniposista a partir de la pura diferencia. El ser se dice en un mismo sentido de cada ente, porque cada ente es un pliegue del ser, porque cada uno pliega todo el ser en su constitución individual, expresando una esencia singular. La individuación, entendida como pliegue de la multiplicidad, posee entonces, en último término, para retomar, una potencia de repliegue o de replicación. El sentido literal nos indica ahora una acción de repetición, un volver a plegar. Se trata nada menos que de la repetición de la diferencia. Si la diferencia es la matriz genética de las figuras de la experiencia real, ella es también lo que disuelve, deshaciendo las formas del sentido común, los clichés, opiniones o hábitos, la experiencia fundante de la filosofía. La replicación remonta el proceso de actualización de lo virtual mediante los centros de envolvimiento que todo proceso de individuación supone. Centros que, cito, diferencia y repetición, centros que manifiestan la persistencia de los problemas o la persistencia de los valores de implicación en el movimiento que los explica y los resuelve. Fin de cita. La filosofía como práctica de las interferencias consiste en la capacidad de experimentar, de localizar en la experiencia habitual, en las prácticas, las instituciones, los saberes, las personas que somos, esos puntos ciegos
envueltos, donde los problemas virtuales y las profundidades intensivas afloran en toda su potencia disolutiva y genética. Involución creadora, remontada de entropía. Captar las cosas como una vibración, o captar en las cosas aquello que aún vibra, ponerlo en interferencia con otras vibraciones para potenciarlo o hacerlo temblar, para motivar una reconfiguración global de la distribución del ser en cada uno de sus pliegues. Ese es el sentido de una práctica trascendental de las multiplicidades, de una transfilosofía de las interferencias, de una ontología práctica. Vibrar, interferir, multiplicar, plegar. Muchas gracias. Como no me pasaste el 5, pensé que venía re bien y lo último lo he dicho más. Hay doble vara. Sí, el celular tiene doble vara. Pasamos ahora a la última ponencia a cargo de Liselott Mariette Olsson. Liselott es profesora asociada en pedagogía de la Universidad de Södertörn, Estocolmo, Suecia. Es editora de la serie de libros Contesting Early Childhood at Rutle y su ponencia se titula Adolescent Aesthetic in Early Childhood Education and Care. Buenas tardes a todos. And that was all in Spanish. Now the rest will be in English. So it's a pleasure to be here, and I would like to thank the research group Adolesciana for organizing this event, for inviting me, and for making it possible for us to spend some time together and work together during this week. Much like American poet and scholar in Black study Fred Moten often does, I feel the need begin by apologizing for what I'm about to do. I am a pedagogue, I'm not a philosopher. And even though I've studied a lot of philosophy, the way I make use of philosophy and philosophical concepts in relation to early childhood education may, for those of you who are trained philosophers, appear as a bit awkward. So I apologize for any potential misuse of philosophical concepts that may occur. I also want to begin by acknowledging that what I'm going to present today is very much a work in progress. So I beg of you to bear with me and to join me in what is going to be a proper presentation in process. So the title of this paper concerns a twofold question. Is there a Deleuzian aesthetics? And is there any use for such a notion in the field of early childhood education? And this question is part of an ongoing and upcoming book with the title Becoming Pedagogue, Aesthetics, Ethics and Politics in Early Childhood Education and Care. And here I actually got a translation of you, González, yesterday. Devenir pedagogo, estética, ética et politica, la éducation de la infancia. So this book is to be published at Rutledge next year, but I think it's going to be delayed even more than it already is. So the presentation is part of this book project. And the book comes almost precisely 10 years after my last book that had the title Movement and Experimentation in Young Children's Learning, Deleuze and Guattari in Early Childhood Education. So you see, I'm a very slow thinker and writer. It takes me 10 years to produce a book. So.
And in the last book, I tried to tell about some of the experimental work that I had the privilege to be part of in very close collaboration together with children and early childhood educators in a local community in Sweden. And in this collaborative work and experimentation, a new image of the child and a new image of learning was practiced and thought in an amalgamated relation between the territory of practice and the territory of thinking. Now, in such practice thought and thought practice, some of Deleuze and Deleuze and Guattari's concepts became useful. For instance, their notion of desire without lack and as production of real joined our attempts to pay attention to children's collective assemblages of desire and make space for these as production of new realities. As with Enzo and Lily and their friends, when they explored signs and sounds, often considered only as pre-writing, but here understood and made space for as one-year-olds' proper way of conquering and reinventing linguistic representations of signs and sounds. In such practical ontology and ontological practice, Deleuze Bergson-inspired notion of problems as deserving their solution in proportion to sense join our attempts to pay attention to how children construct problems in a proportional relation to the sense they depart from. As with Albert's writing of an E with too many lines. So when a child does this, puts too many E's on a line on an E, from a linguistic perspective, this is a sign of the child not being intellectually mature enough or metalinguistically competent to understand the universal E. But taking into account that this is an old name, un nombre viejo, listen to what Albert says, because he says, A is wrinkled, wears glasses, and has not many teeth left. L is an old man with grey hair and moustache. B rides in a wheelchair and waves. E has got too many lines because he doesn't remember how many he's supposed to have. And then he takes a pause and he laughs a lot about this. He has got a bad memory and he forgets things all the time. R is riding a skateboard. Old folks can do that as well. They are also supposed to have fun. So, from a linguistic perspective, Albert's solution is wrong, right? But from the sense of an oldie, and from this idea of a proportional relation between solutions and sense, it's not only a proportional solution, it's also a solution that is done with a lot of humor. So it is in this sense that we have been able to use some of Deleuze and Guattari's concepts in order to reevaluate what children do and the image we have of children and learning. And to summarize what this somewhat unlikely encounter between Deleuze and Guattari and early childhood education has been about. And please understand me right here, because it's going to sound a little bit naive, but I think it has always been about giving the child a better position in society, with all the complications, theoretical as practical, that comes with that. Now, if the last book focused children and learning, this upcoming book rather addresses the teacher and teaching. The book is born out of anger and frustration with the current situation, where education, and this is from preschool to university, has turned into an abstract place where children, students and teachers' individual performances are assessed
through purely linguistic and formalized procedures that are made measurable within an economic logic. And there is a Norwegian professor in pedagogy called Lars Løvli that has framed this current situation as a situation where education is plagued by a certain kind of abstract formalism. But the book is also born out of an inspiration from a letter that Deleuze wrote to a college teacher in philosophy. I think you mentioned, or somebody mentioned him, Manon Villani. And he wrote this letter on the 29th of December 1986. And here he states that there are 3 functions that make a book worthy of existence. One thinks that a global error has been committed about the topic you want to write about. Or 2, something essential has been forgotten. And 3, one thinks oneself capable of giving a creative contribution. So I've actually constructed the upcoming book according to this. And here then, the global error consists exactly in this abstract formalism. The essential thing forgotten is the practice, science, and knowledge tradition of pedagogy. And the creative contribution concerns an exploration of aesthetical, ethical, and political dimensions in early childhood education and care. So, in this presentation, I will describe abstract formalism as concerning a certain lack of faith in real educational experience and events. I will address this as an aesthetic problem, and I will explore whether Deleuze's aesthetic endeavors may be of any use in the contemporary situation. In a world that is stated to be continuously transforming, just as it was when Hannah Arendt wrote her book, The Human Condition, almost precisely 60 years ago, it seems we lose faith in a real world. Another sign of this lack of faith in real educational experiences and events is the current and almost obsessive preference for interiority and invisibility, testified not the least by the invasion of the neurosciences in education. It's everywhere. Add to this the current propagation of fake news, alternative facts, post-truth and post-facts, and it really does seem that we do lack belief in real educational experiences and events. All this is very visible in the field of practice of education. But perhaps the most clear example of this lack of faith in real educational experiences and events is the current deterioration of the material conditions for education. At the same time as there is talk about efficiency, quality, and results, the material conditions for education, the very buildings, are neglected. In Sweden, thought of and thinking of itself as a welfare state par excellence, media reports of a proper state of crisis. Preschools are located in temporary barracks or in buildings never meant to harbor any kind of educational activity. So rather than speaking of an educational crisis in terms of results, we should perhaps address it as a spatial crisis. And at the same time, there certainly seems to be also an intellectual crisis in education, again, not in terms of efficiency and results, but in terms of how purely formal and linguistic accounts of results are supposed to represent intellectual activity in education. And also through how learning, despite its wide-stretched use in nearly all social practices, seems to have become an emptied concept, just as
professor in pedagogy, Gert Biesta, says, the language of learning is insufficient as an educational language. The problem is that it refers to processes that are open or empty without regard to content and purpose. So this is then one of the signs of a problem of abstract formalism in contemporary education, but it also seems to be a problem that carries an aesthetic character, perhaps as it seems to concern a broken relation between logos, the mind, and its capacity for language, and the world with its material things and the sensuous experiences we have of these. And it is here that I would like to place the twofold question of whether there is a Deleuzian aesthetics and whether there is any use of such a notion in the contemporary situation in early childhood education. Are you doing all right? It's late. Okay. French philosopher Jacques Rancière once claimed, Deleuze accomplishes the destiny of aesthetics. At the same time, he poses the question, is there a Deleuzian aesthetics? The claim of the proposition concerns a certain replacement of ontology by sensation, or as stated by Katarina Pombo-Nabé, who has written a beautiful book on Deleuze and his aesthetic endeavors. It is sensation that is ontologized as non-organic assemblage and as block of affects and percepts. So, the answer to the question follows upon this proposition. There does not exist any Deleuzian aesthetics, as there is no longer any knowledge possible on art, for art is already in itself knowledge, and is already sensation, affect, and percept. So in a double sense then, it seems that Deleuze is, rather than searching for an aesthetics, searching for that which exceeds both knowledge and experience, that which exceeds the work of art, and that which exceeds both knowledge and experience. His struggle seems to concern, according to Pombo-Nabé, a certain different kind of thought. A thought of art that refuses an ontology of the artwork or a phenomenology of its reception, and that does not claim knowledge of either objects or experiences. A new image of thought that puts both experience and thinking in crisis, and that in relation to, but also in contrast to, Kant's transcendental idealism, places aesthetics within Deleuze's own program for transcendental empiricism, where recognition and representation are replaced by conditions for thinking not larger than that which is thought about. So Katarina Pombo-Nabé traces in her very fantastic book 3 periods through which Deleuze treats the aesthetic in relation to literature, where the first is the one that I bring up here, and it's going to be the only one I bring up here, namely the transcendental empiricism. She then goes further and explores how he treats aesthetics in literature and in relation to literature through what she calls first a philosophy of nature, and then in philosophie de l'esprit. But here I have contented myself with only this first part. And as stated by Deleuze himself in Difference and Repetition, the elementary concepts of representation are categories defined as the conditions of possible experience. These, however, are too general or too large for the real,
The net is so loose that the largest fish pass through. No wonder then that aesthetics should be divided into two irreducible domains. That of the theory of the sensible, which captures only the real's conformity with possible experience, and that of the theory of the beautiful, which deals with the reality of the real insofar as it is thought. Everything changes once we determine the conditions of real experience, which are not larger than the condition and which differ in kind from the categories. The two senses of the aesthetic become one, to the point where the being of the sensible reveals itself in the work of art, while at the same time the work of art appears as experimentation. And in the logic of sense, he says, aesthetic suffers from a wrenching duality. On the one hand, it designates the theory of sensibility as the form of possible experience. On the other hand, it designates the theory of art as the reflection of real experience. For these two meanings to be tied together, the conditions of experience in general must become conditions of real experience. So what Deleuze seems to be after is the conditions of real experiences and events, and it is in this sense that his aesthetic endeavors become interesting for contemporary early childhood education and care. So what may the potential use in early childhood education be then? Be as it may with the question whether there is Deleuzian aesthetics, it's not really that question that interests me the most. I am, however, interested in the potential of using Deleuze's attempts to overcome the aesthetic divide in early childhood education and care, so that real educational experiences and events can be taken into account. So what would happen if we exchanged the word art for pedagogy, for instance, in that quote? And as pedagogy is characterized by taking place exactly on the border of action and thinking, this is the signature of pedagogy. And as according to Chaviro, the use of Deleuze's conceptualization of aesthetic experimentation must concern everyday life. It must be in the world of everyday experience and not just in works of art that we dance the dance of counter-effectuation, converting Kant's transcendental conditions of possibility into generative conditions of actualization. So I am going to very quickly suggest a pedagogical gesture, an aesthetic gesture, and I'm going to try to very quickly exemplify that. Perhaps a pedagogical aesthetic gesture of not only contemplation but contemplation. A gesture that joins thought and act could be something. That must start in what we have called a pedagogy of listening. A pedagogy of listening implies listening to children, listening to their collective desires. It implies trying to come closer to them, trying to better understand them, and trying to re-evaluate their relations to the world. So it's contemplation twisted, just as Erin Manning does when she says it's a lingering with, it's attending to a process. But it also concerns action. As Chaviro says, contemplation is a necessary condition and a generative factor in any sort of truly radical action. Any action that does not just reproduce and gratify the order of things as they are. So this sort of pedagogical aesthetical gesture that contains both contemplation and action, I would now like to try to show an example of. And the example comes from a project, a research project called The Magic of Language, where we worked very closely with children and teachers for 3 years, investigating language and literacy in early childhood education.
In the project The Magic of Language, we began by listening to children. Over the course of 6 months, we observed how children approached language reading and writing. Quite quickly, we discovered their interests for books and for the book. Children made their own books and spent a lot of time decorating them, making them beautiful, which is also one sense of the aesthetic. They carried books around, put them to sleep in a doll's bed, and even chewed on them and tasted them. But to our surprise, when we asked the children, "What have you written in your book? What does it mean? What does it signify?" they often said, "It doesn't mean anything," like in this conversation. Eva says, "We have made a book," and the teacher says, "Oh really, what is the book about?" "Oh, it isn't about anything, we didn't write anything in it." "But surely you did something with it." "Yeah, I started to draw a palm tree and a beach, and then Agnes saw that and wanted to do the same thing, and then Ella followed, and so on and on." And then she takes a pause and she looks at the teacher and she says, "So that's what the book is about." So when continuing observing and trying to understand this peculiar relation to the book, we discovered that they made books about everyday experiences that were important for them, you know. Not unlike a Kafkaesque book, you know, where the book is machinery connecting to other social machineries in society. It seemed to us that this was the way the children worked. They made a field book, glued material on the pages, and you read the book through feeling your way through the book. So in one sense, already here, children seem to be treating the logocentric product per se, the book, in a completely different way, maybe even as a connector between the world and the logocentric language book written. So, now how to respond to this as teachers and pedagogues and researchers, how to join children in bridging that aesthetic divide. We understood that variations on the format of the book would not be enough. We needed to move the book, the reading and the writing out from the individual child into the room. And this is how the offer of a paper room came about. And as I have so little time now, I'm going to show you what happened in that room without saying very much. Just want to say that they worked for 2 hours non-stop with great intensity, and the next day they were asked to, together with their friends, go back into the room and pick words that were important for them and write these down. The story is about 2 princesses. One is terribly sick, the other one is pregnant, both has a dog. And this story, then they picked out words that they wrote down from this story. A couple of days later we asked them, what were your sensations in the paper room? And Esther responds, it was fantastic. I felt in there, it was like we were given things and that the room offered us a lot of things, and her friends agree. So, okay, I began this presentation by talking about an upcoming book with the somewhat pretentious ambition of being a book worthy of existence. It is therefore both a joy and a relief to see how the children in the book project, together with Portuguese poet Fernando Pessoa, remind us that books are one and only one out of many and multiple expressions in and of the world. Thank you for your attention. Bien, comenzamos ahora. Sí, si les parece, puedo intentar así. Tal vez te moleste un poco. Bien, comenzamos ahora la sesión de preguntas, comentarios, inquietudes que quieren hacer. Pueden decir. ¿Perdón?
Yo quiero que esté prendido, pero... Por ahí, y después Dorotea. Lo tenés que violentar. ¿Quieres preguntar algo? Una pregunta para Rafael, pero que también sirve para Diego. Tiene que ver con si sería posible pensar que, a pesar de que sí hay una ontología en Deleuze, aceptemos que hay una ontología en Deleuze, que no sea lo central en su filosofía, la ontología. Es decir, que la ontología existe, pero está subordinada, por ejemplo, a la praxis. Entonces podría pensarse, invirtiendo los términos, que se trata de una pragmática con nivel ontológico, porque es principalmente una pragmática. Siento que tal vez si se plantea así, podría servir también para hacerse cargo de estas frases, por ejemplo, de Capitalismo y Esquizofrenia, donde es más crítico con la ontología, pero sobre todo está diciendo que hay algo antes de la ontología. O que si vamos a tirar una ontología, no sea simplemente como que queremos fundamentar el mundo metafísicamente, sino que queremos hacer algo con eso. Y en ese sentido también tiene que ver con lo que expuso Diego respecto a los realismos nuevos, porque también hay algunos de estos planteamientos que pareciera que se están quedando solamente como en un realismo, o sea, en una ontología del fundamento, sin darle una especie de uso a esa ontología que están armando. Entonces, por ejemplo, las discusiones de Hartmann respecto a si hay un suelo de preindividual y hay como individuaciones, etc., me parece que pueden entenderse muchas veces como argumentaciones ontológicas a la antigua, en el sentido de que es discutir en la ontología por sí misma, pero sin un sentido práctico afuera de ella. Lo mismo pasa con la ética de Spinoza. O sea, hay una ontología claramente en Spinoza, pero si el proyecto se llama ética es porque esa ontología está al servicio de la ética. No es que no exista, pero está al servicio de la ética. Y pensando en eso también, en los dos planteamientos, pensé en la filosofía de Whitehead como un antecedente bien fuerte tanto de los realismos nuevos como de esta idea de ontología práctica, porque él planteaba que es cierto que tiene que haber metafísica, pero que la metafísica no puede ser dogmática, sino que tiene que tener un carácter especulativo y por lo tanto pueden haber múltiples metafísicas, un pluralismo de metafísica, y se van a probar por ver cuál es la que sirve, cuál es como la más práctica para explicar las cosas. Eso. Arranco yo, doy una respuesta más circunstancial y más núcleo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Creo que el problema con esas críticas, sobre todo en el caso de Hartmann y de Miyazu, es que se quedan en un nivel muy puramente teórico, digamos. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de Miyazu, cuando él empieza a plantear preguntas prácticas, de filosofía práctica, habla de la trascendencia, de una especie de justicia, de un Dios inexistente, y son toda una serie de cuestiones que a mi juicio no es tan fácil ver cómo se vinculan con la parte más especulativa, digamos. No es casualidad que Miyazu no haya todavía sacado su gran libro que viene componiendo. Lo mismo veo en el caso de Hartmann, que me parece quizás el autor menos interesante de todo este conjunto, que siempre está intentando como mostrar una estructura ontológica, pero que después a la hora de mostrar para qué sirve eso, qué funciona, se queda siempre muy corto. Hay un libro que sacó últimamente que se llama Inmaterialismo o algo así, y primero intenta
definir lo que son los objetos, pero después a la hora de pensar un objeto toma la compañía holandesa de las Indias y parece solamente un ejercicio filosófico para probar una ontología en lugar de verdaderamente iluminar nuevos aspectos del mundo para la práctica y dar respuesta a preguntas prácticas. Así que yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y creo que no dejan de ser críticas en un nivel muy externo y que en Deleuze siempre están las dos cuestiones cruzadas, entonces cualquiera de estas críticas tiene que dar cuenta de, bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Qué nos permite ver? ¿Qué prácticas se habilita? Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Sí, no estoy en principio en desacuerdo con tu propuesta. O sea, no sé si cambia demasiado el orden de los factores. No es algo que tenga pensado, pero me gusta tu lectura de la ética, de la justificación de por qué esa ontología se llama ética. Me parece que en Deleuze siempre están las dos cosas juntas. Entonces, bautizarla de una forma u otra quizás tenga que ver con el recorrido que uno elige para entrar a la filosofía de Deleuze, que sabemos que se encuentra por cualquier lado. Pero particularmente a mí me gusta entrar por la ontología, me parece que es la mejor manera, digamos, la manera que más me interesa a mí. En ese sentido, yo no tengo problema con pensar que hay una fundamentación ontológica de la práctica, pero esa ontología ya es práctica directamente, por eso me gusta mucho esa frase de el ser es directamente ontológico, ¿no? Entonces, digamos, ponerlo en un orden o en otro, que es el mismo concepto de cuerpos sin órganos en mi meseta se aparece a veces como un concepto sumamente metafísico en el momento de la meseta, que parece ser una meseta de filosofía práctica directamente, se trata de cómo hacerse el cuerpo sin órganos, pero después resulta que el cuerpo sin órganos aparece como la sustancia vivencial, que es el más metafísico que jamás haya sido creado probablemente. Entonces me parece que están las dos dimensiones siempre presentes, por eso no me molestaría hablar de una pragmática ontológica, no me parece que contradiga la ontología práctica, me parece que sería prácticamente lo mismo, creo, no sé, nunca lo pensé. Por ahí iría lo que puedo decir ahora. Por eso. ¿Dorotea? This is mostly for Rafael and Gonzalo, but anyone can respond to it. Bring something up with. First, Gonzalo, because it's more concise. The 5 levels of expressive torsion. I think that Fleming explains to me what is going on in the section on the refrain. That it's this, and I could see this happening now as you explicated it. But one thing is that at the end on replication, you remark that it's against entropy, so that means it's a reversible system, and it's still a closed system in this sense, no? I don't think it's a closed system insofar as replication is there and it acts like a kind of potency or a power that allows a given process of individuation where entropy actually exists and is the condition of possibility of the process of individuation or the constitution of an extensive individual. I believe that the concept of replication as it's presented in difference and repetition is power to open a given individuation process to what Deleuze will later call the outside, or the dehors. In that sense, replication would be the possibility for any given individuation process to open up and overlap with other kinds of individuations going on. And I haven't
has these lines of flight, which represent what I think the replication concept stands for, difference and repetition, and it's this possibility to reorganize and give an assemblage in a process that destroys one process of individuation, but at the same time it engages it with another, and the process goes on a creative level, refrain expresses it better. Yeah. I think. Rafael, excuse me if I misunderstood, but this is an old discussion between us. So, you cited a number of examples where Deleuze articulates other philosophers as ethical ontologies, something like that. But there are places, such as at the end of Antiochus, where they describe nature and say explicitly we're not doing ontology. And then there's also another question, so that it seems to me that it's quite possible for there to be, for them to make use of certain ethical methodologies that are ontological for others, but not for them. And this is in part, it seems to me, the meaning of practica, which needs to be articulated. Like, I think Gisela articulated practica briefly, the open system of these children. And the idea, and it needs, and I like to see it connected to Deleuze's claim, I believe it's in Deleuze's philosophy, that at one point he says, we naturalists, just once, we naturalists, which also strikes me as something that potentially undermines either realism or I think that when they say they are not doing ontology, they mean classical ontology. But that's I think that when they say they are not doing ontology and they explicitly say that, of course it's an interpretation, they are saying that they don't want to make classical ontology, meaning that an ontology of being as substance. They're talking about nature, and they're using a mathematical structure, which is not classical. Yes. It's classical in a scientific sense, not in philosophy. It's not modern. It's not. Well, but naturalism doesn't go back to Schelling and those kind of thinkers. Yeah, thank you. better the Greeks than Schelling. Okay. Yes, but I think that if practical ontology makes sense, and if the transcendental empiricism has a thought about the conditions of real experience, if those kind of formulations make sense, I think that they are that they want to be, you could say, a method, if you want, to think about the ontological conditions of the real, meaning that there is a speech about something that there is. There is something. There is some process going on, which is not a being in the sense of a substance and so on, but I feel like C6 and so on. It's the real, yes. Yeah, yes, the real. But not experience. Sorry? It's not experience. It's real, but it's not experience. Yes, well, I can say that it is experience in a transcendental sense, as in the sense where in difference and repetition, this speaks about that which you cannot feel, but it is in sense. But if it becomes experience, then it's phenomenological. Sorry? If it becomes experience, then it's phenomenological. Well, but it is phenomenological if it is the experience of subject. Of
a conscience, then yes, it is phenomenology. I don't think that that's the case with Deleuze. I think that there is an experience of a dissolved subject, and then it is an experience of a dissolved subject where it is dissolved. In the, for me. I would say it's real, but it's aesthetic. Aesthetic. Yes, it is. It is completely aesthetic. But not as real. But aesthetic is an introduction. No, but about your quotation of Anti-Oedipus, then if that means that they reject ontology, that's it, then Deleuze is contradicting himself the same year when he says that his analysis is the metaphysics of desire. In the chapter I quoted the preface to Guattari's book. So maybe he is. And that's the concept. Maybe in another text he says, "I'm not a beautiful soul sensible to contradictions." That's in the letter to Peterson. In the letter to Peterson. He says that, so maybe he's just contradicting himself, and we have to see what we do with that contradiction. Could be. Acá y después allá. Sí, yo tenía dos, no sé si son preguntas, son intentos de aclarar un poco algo que planteó Diego y algo que planteó Gonzalo también. Son cuestiones internas probablemente a lo que plantearon. Primero Diego, yo la primera vez que leí el texto de Meillassoux, el la finitud, el problema que tuve de la aparición de Deleuze fue la idea de la hipótesis de la vida, que es la hipoteca que extrae Meillassoux evidentemente de la lectura que hace Badiou de Deleuze. No sé cómo interpretas tú eso, esa hipótesis, precisamente cuando tú tratas de enfrentarte al problema de si habría algo así como realismo o no en Deleuze. Entonces mi pregunta en ese sentido sería ¿hasta qué medida uno tiene que hacerse cargo o descartar la lectura que hace Badiou de Deleuze? Estoy pensando en el clamor del ser, para plantearse el problema del realismo si hay algo así como realismo propiamente en Deleuze. Esa es una cuestión general que tiene que ver en el fondo con tratar de entender hacia dónde está enfocando tu investigación. Una pregunta de ese tipo. Y un poco en el mismo tenor a Gonzalo también, que es una pregunta muy abierta también, hacia dónde va lo de la interferencia, como para anticipar un poco eso. Con respecto a la crítica de Meillassoux, como dije brevemente en la exposición, hay que tener en cuenta que son críticas hechas siempre desde la perspectiva de la creación de una filosofía propia. Entonces, no hay que pretender que sean, digamos, lecturas neutrales, sino que están intentando construir un rival que sea apto para lo que yo quiero construir. Dicho eso, creo que es interesante la pregunta que plantea Meillassoux y que a mí me hizo pensar bastante, pero yo la resolvería en realidad analizando cuáles son los términos en los cuales Meillassoux hace esa distinción. Yo creo que Meillassoux habla de este subjetalismo, de esta hipóstasis de rasgos personales. Eso le permite hablar de Deleuze como un vitalista, lo cual ya es discutible, ¿no? Porque Deleuze habla de la vida no orgánica y demás, pero creo que hay un punto en el cual se entiende por qué habla de Deleuze como un vitalista y habla de todos estos autores con interpretación de rasgos subjetivos, y es la idea que Meillassoux tiene de lo que es la materia. Y eso es una cuestión de su filosofía propia. Meillassoux piensa la materia como materia inerte y esencialmente como materia muerta. Entonces, ya desde los términos en los cuales se plantea el problema, Deleuze queda de ese lado, y todos quedan de ese lado, y de hecho encuentra creo que un antecedente, no sé si en los atomistas, pero que dicen que ni siquiera lograron llevar a cabo ese proyecto, pero creo que el gran problema ahí es su concepción de la materia como materia inerte, materia muerta, lo
cual hace que cualquiera que le encuentre algún carácter a la materia que exceda eso ya es hace una hipóstasis de algún rango.